Bueno, ustedes saben que hace tiempo que yo vengo dando vueltas con esto de Malvinas, 40 años, pero no es que le esté escapando al tema de los homenajes a los caídos, a los excombatientes, etcétera. No le estoy escapando a eso. Me estoy centrando un poco más en mí. ¿Qué quiero decir? No soy autorreferencial únicamente, digo en mí como el nosotros. ¿Qué hicimos nosotros durante estos 40 años con Malvinas? ¿Cómo nos resuena Malvinas? Si es que nos resuena. O hicimos a un lado el tema, como decía el gaucho, como chiripapa miar, lo hicimos a un lado porque en realidad lo que queremos es olvidarlo. ¿Qué nos pasó sobre el pucho de esa guerra de Malvinas, que no sé si llamarla guerra o directamente recordarla como una derrota? Por ahí la disfrazamos y decimos, bueno, no vino mal del todo porque se estaba luchando por la recuperación de un territorio, pero le venía bien en ese momento un triunfo, le venía bien a la dictadura militar. Bueno, pues no le vino bien la derrota y todas esas cuestiones que venimos charlando, pero nosotros, digo, como cuerpo social, ¿qué hicimos? ¿Cómo la pensamos? ¿O no hicimos nada y olvidamos? Uy, Dios. Bien, pero lo tengo así. ¿Para qué estoy haciendo toda esta introducción? Si lo tengo a Daniel Feierstein ahí en el teléfono. Daniel, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Quique. Bueno, a ver cómo arreglás esto. A ver cómo lo pensás a esto que acabo de sugerir. Mira, adelantabas algunas cosas, Quique, que me parece que son interesantes para ponernos a pensar, ¿no? Y a ver, vamos a empezar por varios lados. Por un lado, entender que nuestras memorias no se construyen solas. Ajá. Digamos, ¿no? O sea, nosotros cuando construimos la memoria de un hecho, sí, la construimos socialmente. Hay varios autores que hablan de marcos sociales de memoria, como claro. Nuestra memoria se inscribe en lo que podemos construir con los demás. Sí, señor. El problema es que hay algunas situaciones, tanto en nuestra vida personal o familiar como en nuestra vida social, a las que no les podemos hacer un lugar. Sí, okay. Porque nos generan un montón de ruido. Ajá. Con todas las otras cosas que aceptamos. Sí. Y entonces esos hechos muchas veces socialmente se silencian. Claro. Como no les podemos hacer un lugar, entonces no los pensamos, no decimos nada, ¿no? Porque pensarlos nos obligaría a recordar un montón de cosas de nosotros que no queremos recordar. Clarito, ¿no? Clarito. Y algunas de estas vos las decías, con Malvinas hay otro autor, René Caes, que habla de un concepto que suena difícil, pero muy interesante, que es el de pacto de negativo. Ajá. ¿No? Y dice que con las cosas que no podemos hacer algo, con las cosas que nos duelen tanto que no tenemos una respuesta, la sociedad muchas veces arma pactos de negativos. Ajá. Y esto quiere decir como que nunca nos pusimos de acuerdo en eso, pero todos sabemos que de eso no se habla. Está muy bien. Y entonces todos hacemos como si no existiera. Y no es necesario hacerlo explícito. Exacto. Eso No, aparte ¿no? porque si lo haces explícito lo estás recordando, entonces más vale. Exacto, estás poniendo sobre la mesa el problema. Claro. Entonces, nunca nos pusimos de acuerdo, pero todos sabemos que de eso mejor no hablar. Y vos decías algunas cosas de por qué, ¿no? Esto es, podemos ir mencionando algunas, pero fíjate la cantidad de problemas que va generando, ¿no? Primero, bueno, la posición de la sociedad ante la guerra, digamos, ¿no? Esto es, bueno, ¿qué es lo que se sentía en el momento de la guerra? La propaganda triunfalista, la idea de que venga el Principito, todo lo que generó en cuanto a la posibilidad de recuperación de ese territorio propio. Por otro lado, el hecho de que lo encarara una dictadura genocida, y entonces qué implicaba esto de
apoyar una aventura de una dictadura genocida, aun cuando fuera legítimo el planteo. Después, el tema fundamental que planteabas al inicio de la derrota, ¿no? O sea, pese a ese triunfalismo, lo que implicó esa derrota, luego el maltrato y las torturas por parte del propio ejército argentino a sus propios conscriptos, digamos, o sea, el sufrimiento de esa población que fue. Después el carácter de clase, ¿no? Esto es cómo la sociedad mandó algunas de sus personas que más sufrían a representarla y dar su vida o someterse a esa situación en representación de todos. ¿Y qué pasó cuando volvieron, ¿no? Claro, la falta de reconocimiento y el respeto ante esa vuelta. Y bueno, una sociedad que en esa lucha contra la dictadura fue más, de alguna manera, más fácil mirar esa resistencia que se hizo mucho más sólida después de la Guerra de Malvinas para poder desplazar a la dictadura, que mirar de frente lo que fuimos o no fuimos capaces de hacer. Digamos que la derrota desplazó casi sola a la dictadura, ¿no? Sí, no sé si casi sola, creo que potenció un proceso de lucha que venía desde hacía un par de años antes, le dio mucha fuerza, pero al precio, digamos, yo creo que fue importante, pero al precio del pacto de negativos sobre Malvinas. Claro. ¿No? Entonces la posibilidad de terminar de desplazar a esa dictadura genocida fue importante, pero el precio que hubo que pagar era no nos preguntemos nada sobre Malvinas, porque nos complicaba todas las respuestas, ¿no? Claro, porque si el precio era el sufrimiento de esos pibes más la muerte de esos pibes, era demasiado pesado como para reconocerlo socialmente. Tal cual, pero además reconocer lo que a cada uno de nosotros nos había pasado. Eso, ¿no? eso. Me parece que ahí es donde estuvo el problema importante, porque fue estas famosas dos plazas, digamos, que más allá que no haya sido la misma gente, la del 30 de marzo y la del 1 de abril, estaría una plaza de uno de los puntos más altos de lucha contra la dictadura, y luego una plaza de apoyo a la dictadura por la invasión de Malvinas. Todo esto como que genera un ruido, una dificultad para poder situarnos en ese momento y conectarnos con lo que sentíamos, que es lo que explica este silencio tan largo, ¿no? Y 40 años después, Daniel, ¿sirvió para algo eso? Es decir, ¿hemos aprendido algo de estos 40 años o seguimos oculteros? Yo creo que no hemos aprendido mucho, y esto me preocupa en este sentido. Ese silencio, ese pacto de negativos se explica en función de todos quienes teníamos algún tipo de participación o de vida social en el momento de Malvinas. Claro. Pero habiendo pasado 40 años, hay mucha gente en nuestra sociedad que no vivió Malvinas. Claro. Entonces, que nació después de Malvinas. Y la pregunta es, a diferencia de otros hechos históricos, por ejemplo, en el caso del nazismo, la generación alemana que vivió el nazismo hizo un pacto de negativo y trató de no hablar más de la experiencia del nazismo. Pero sus hijos, 25, 30 años después, empezaron a preguntar, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué esto no se explica? Mientras que con Malvinas preocupa que no ha surgido todavía. Y 40 años ya implica una y hasta dos generaciones que van naciendo y no vivieron Malvinas. No ha comenzado a surgir un fuerte movimiento que se pregunte cosas provocativas o que nos pregunte cosas provocativas acerca de Malvinas, ¿no? Y me parece que esto es más preocupante. Sí, porque ¿sabés qué? Te estoy pensando ahora, ya que hablas de esta especie de negación y esta especie de olvido, que un monumento, un acto,
también contribuyen a la negación y el olvido, aunque pareciera que se realizan para no olvidar, para recordar y tener presente, pero me da la sensación que cuando uno pone la cosa en algo monumental y a rendir honores, cuando se termina el acto, volvés a olvidar. No sé si soy claro. Es que tal cual, porque no aparece ninguna pregunta. Esos actos son por decirlo con un lenguaje, una expresión del lunfardo, son un saludo a la bandera. Muy bien. Que es muy distinto a lo que hemos vivido, por ejemplo, con la dictadura. Claro. Con la dictadura, en nuestra sociedad ha habido montones de preguntas, momentos distintos, disputas sobre cómo comprenderlo, luchas entre sentidos enfrentados, nuevas generaciones, salen los hijos a mediados de los 90 a decir lo que no los convence de las versiones que circulaban, empiezan a plantear otra mirada, se salen los 30 años otra vez con distintas alternativas, se hace un prólogo diferente al nunca más allá de cómo nos situemos en toda esa disputa, que no es que siempre fue para adelante, que fue para un lado, para otro, han aparecido cosas terribles hace unos años, toda esta versión recargada de los dos demonios, pero todo esto muestra que el tema está dando vueltas en la sociedad, interpela a las distintas generaciones, mientras que con Malvinas es este saludo a la bandera, hace 40 años que pasa siempre lo mismo, que es un pequeño homenaje y nada más. ¿Y por qué no pasó entonces lo mismo que contás que pasó en estos 40 años con el tema Malvinas? ¿Por qué no pasó con la dictadura? Porque también podríamos haber mirado para otro lado. Yo creo que porque fuimos capaces de interpelarnos socialmente con la dictadura, que por ejemplo podemos plantear un contracaso que es España, ¿no? Que aún al día de hoy le cuesta muchísimo abrir algún debate sobre el franquismo, y podríamos decir que sigue habiendo algunos homenajes que son saludos a la bandera, y hay algunos grupos que lo intentan y que les cuesta y que es algo que avanza muy lentamente. Entonces yo diría que bueno, con la dictadura la sociedad argentina, por distintos motivos, por el rol de los organismos de derechos humanos, por el compromiso de un montón de gente, logró avanzar, superar ese pacto negativo muy tempranamente. Se me ocurre que, a lo mejor digo un disparate, ¿no? Pero que Malvinas no tuvo unas madres de Plaza de Mayo. Tal cual, y tuvo sobre todo mucha ingratitud y mucho silencio con quienes vieron que además habían vuelto muy golpeados. Y no hubo posibilidad de hacerles escucha y no la sigue habiendo hasta hoy. Lo que más me preocupa, te decía, es las nuevas generaciones, porque hay algunos autores de la memoria que plantean que cuando un hecho es tan negado, para la generación siguiente se transforma en innombrable, o sea, como no tiene elementos con los que conectar, participa de esa negación no por los mismos motivos, no como la generación que lo vivió, porque no quiere hacerse las preguntas que se podría hacer, sino porque ni siquiera registra el problema. Porque nadie lo puso sobre la mesa, y me parece que sigue siendo una deuda pendiente. Pero esta charla que estamos teniendo, bueno, no pretendo que sea un faro, pero esta charla pone en el tapete este tema y nos hace capaces de empezar a entender qué nos pasó en estos 40 años, aunque no sé si asoma a la cabeza no digo la solución, pero el principio de un dejar de olvidar. Y sí, creo que lo que nos podría ayudar es empezar a hacernos preguntas incómodas con Malvinas, ¿no? Creo que eso es lo que puede destrabar el pacto de negativo, no el saludo a la bandera, sino empezar a ser capaces, las generaciones más jóvenes, de hacernos, y nosotros mismos también, de hacernos a nosotros preguntas incómodas, ¿no? Preguntas que nos hagan pensar, porque nos hagan doler, ¿no? Porque nos conecten con aquello que nos cuesta tanto poner sobre la mesa. Gracias, Daniel. No, por favor, gracias a vos. Te mando un abrazo grandote. Otro para vos. Bueno, lo escuchaste a Daniel Feierstein. ¿Dónde lo escuchaste? Y lo escuchaste en El Desconcierto.